¿Cómo llegamos hasta esta situación? Nos asomamos hacia el abismo. Hemos tocado fondo. Votar por Keiko y convertirnos en aquello que juramos destruir, o votar por Castillo y hundirnos como caballeros. Lo único que puedo decir es que no intentes tomar partido, porque es muy fácil dividirnos entre ellos y nosotros, y mirar a los demás con cierto aire de superioridad porque ya elegimos a alguno. Probablemente los votantes de Castillo piensen de los demás que carecen de memoria, que sufren de Alzheimer y que han olvidado todas las acusaciones de corrupción y la ingobernabilidad que como un juego de dominó nos llevó a la terrible gestión actual de la pandemia. Por otro lado, los votantes de Keiko acusan a los de Castillo de ingenuos, de pobres almas que se dejaron seducir por un mito socialista del siglo pasado. Pero al fin y al cabo, todos esos memes, todos esos estados de WhatsApp que compartes y esas horas que pasas discutiendo con extraños en internet, solo intentan justificar dos puntos de vista del mundo, el miedo y el resentimiento. Nadie cree en los discursos de estos personajes, ninguno inspira esa tímida confianza que todo candidato debería generar. Pero veamos a fondo si es razonable el miedo a Castillo y el resentimiento a Keiko. En primer lugar, debemos entender que toda segunda vuelta es polarizada, y este podría parecer el fetiche de cualquier aficionado al bots. De un lado tenemos a la izquierda más radical de los últimos años, y al otro a uno de los mejores representantes del status quo. Pero decir que el debate se centra en izquierda o derecha es reducirlo mucho. Verás, izquierda o derecha son parámetros del espectro político para agruparnos. Ninguno está bien, ninguno está mal, ninguno existe. Lo que debemos evitar a toda costa es el autoritarismo y las prácticas antidemocráticas, que no son exclusivas de los gobiernos de izquierda. Verás, estos señores, Chávez y Castro, llegaron al poder mediante la revolución armada. Sin embargo, una vez que se hicieron con el poder, no lo dejaron. Por eso el régimen de Chávez y Maduro lleva 20 años en Venezuela, vulnerando derechos humanos, sin sucesión de poder, atentando contra la democracia. Por otro lado, ¿qué es Cuba sino la herencia de una familia? Los Castro, que llegaron al poder en 1959 y desde entonces no han salido. Primero Fidel y ahora Raúl, se pasan por testamento el título de presidente. Así, estos países se vieron obligados a asumir regímenes de izquierda a la fuerza. Pero estos otros señores también hicieron lo mismo. Pinochet provocó un golpe de estado en Chile impulsado por la Casa Blanca, derrocando a Salvador Allende, quien había sido elegido democráticamente presidente. No solo lo desautorizó por la fuerza, sino que lo asesinó un 11 de septiembre de 1973. Así, durante 16 años se mantuvo en el poder a costa de homicidios, desapariciones y atentados contra todo aquel que criticara su gobierno. Este otro señor seguro lo conoces. Él impulsó el cambio de una nueva constitución con tanques en la plaza de armas, organizó esterilizaciones forzadas, compró los medios, robó millones y autorizó matanzas a civiles y terroristas rendidos. En el peor de los chistes, huyó a Japón en el avión presidencial y tuvo el descaro de declararse inocente. Durante una década nos gobernó un dictador, quien hubiera continuado su mandato si no fuera por la insostenibilidad de su gobierno tras los Vladivideos. Gobiernos de izquierda o de derecha fracasan igualmente si se atentan contra los principios democráticos. Pero, ¿qué tienen en común todas estas personas? Estos dictadores que se creyeron dueños de un pequeño cachito del mundo llamado Latinoamérica, pues que gozaban de gran apoyo popular. Cuando Fujimori cerró el Congreso, el 80% de la población estuvo de acuerdo. La revolución bolivariana de Chávez y la institución de una nueva constitución en Venezuela fue apoyada por el 71% de venezolanos. Y en Cuba o Chile, la imposición de una fuerza militar sólida avasalló cualquier intento de contradicción. ¿Pero qué tenemos ahora? Pedro Castillo solo obtuvo el 18.92% de votos y Keiko Fujimori el 13.40%. Ridículo en comparación a otros regímenes. Ninguno de los dos cuenta con el apoyo popular. Si Castillo gana, será por el voto antifujimorista, el resentimiento, más que por un verdadero apoyo a sus ideales. Si Keiko gana, será por el pavor a un régimen comunista, por el miedo. De hecho, los dos son muy parecidos. Steven Levitsky, profesor de Harvard en Ciencias Políticas, especializado en América Latina, en su libro ¿Cómo mueren las democracias?, habla sobre un test que podemos aplicar para reconocer un régimen autoritario. Así que vamos a ver el siguiente tutorial. ¿Cómo convertirse en el siguiente dictador latino? Paso número 1. Asume que no vas a respetar las reglas democráticas. Pedro Castillo desde un inicio adelantó que cerraría inconstitucionalmente el Tribunal Constitucional, que
que si el Congreso no accedía a su reforma constitucional, lo cerraría, que los ministros serían elegidos popularmente. Por otro lado, Keiko nos ha dejado claro durante 2016 que no le importa pisotear las reglas del juego, que caprichosamente impide la gobernabilidad del Ejecutivo, que se deshace de ministros mensualmente. Así que también otro punto para la señora K. Paso número 2. Niega la legitimidad de tu rival. Sácale todos sus trapitos. Si a él no le gustaba prestar su borrador en el colegio, dilo. Castillo no ha perdido el tiempo acusando a Keiko de lo que todos ya sabemos: ser hija de un dictador, los problemas con la justicia, Odebrecht, representar a los millonarios, las esterilizaciones forzadas, todo lo que el mundo le gustaría decirle si la tuviera enfrente. Por otro lado, Keiko le dijo a Castillo: terruco, comunista, sucesor de Chávez, resentido, de todo. Así que, punto para los dos. Paso número 3. Atenta contra algunos derechos civiles. Pedro Castillo dijo de arranque que daría control a todos los medios de comunicación y amenazó directamente a Magali y a su programa. Por otro lado, Keiko Fujimori recibe el apoyo indiscriminado de los medios grandes de comunicación, un apoyo rochoso, pues se repite la historia de su segunda vuelta con Ollanta-Humala. Los Miro Quesada, dueños de América Televisión, tuvieron que cambiar a sus productores y conductores con tal de satanizar a Pedro Castillo, y en sus propias palabras, cumplir con un rol ciudadano. Así que, en un gobierno de Keiko Fujimori, pues no esperemos demasiada transparencia. Es tan terrible el apoyo de estos medios a Keiko Fujimori que incluso durante la transmisión del pacto entre Juntos por el Perú de Verónica Mendoza y Perú Libre de Pedro Castillo, en donde el candidato presidencial matizaba algunas de sus opiniones más extremas, Canal N decidió cortar la transmisión y proceder con otro segmento de noticias relacionado a la crisis de Colombia. Cosa que ya hizo antes con el candidato Ollanta-Humala, cuando este estaba por firmar su hoja de ruta allá por el 2011. En ese momento, Canal N también interrumpió dicha transmisión para transmitir un reportaje sobre, escúchame bien y agárrate de tu asiento, las reinas del pop. Todo, claramente, para perjudicar a Ollanta-Humala en su momento y ahora a Pedro Castillo. En ese momento, en 2011, también tuvieron que despedir a sus conductores y a sus productores, entre ellos Josefina Tausen, quien se quejó en vivo y públicamente de haber retransmitido un programa de menor relevancia que el que estaban viendo en ese día con Ollanta-Humala. Paso número 4. Incitar, aunque sea indirectamente, a la violencia. Gracias al cielo, ninguno de los dos candidatos ha hecho ningún acto de este tipo. Aún. 3 puntos de 4. Ambos candidatos encajan con el perfil de autoritarios. Castillo, un Chávez, y Keiko, una Fujimori. Pero hablando en serio, ¿qué tan probable es que Castillo nos vuelva a la siguiente Venezuela? Pues, no lo sé. Muy poco, yo creo. Yo sé que tú has visto tu meme del chamo diciendo: oh no, está pasando de nuevo, pero escúchame un poco y veamos. Castillo es como tú o como yo. Es un padre de familia sin grandes propiedades, con buenas intenciones, temeroso de Dios y no muy convencido de su ideología. Pero ni tú y yo estamos capacitados para dirigir un país. Pedro Castillo tampoco. Para que nos convirtamos en Peruzuela, las ideas de Castillo deben tener apoyo. Este puede ser de 3 tipos: político, militar o popular. Para garantizar la gobernabilidad de un eventual gobierno de Pedro Castillo, este tiene que hacer alianzas. Perú Libre tiene 37 escaños. Sumémosle 5 de Juntos por el Perú que se han aliado recientemente. Tienen 42. De ahí se necesitan de 2 a 3 escaños más para garantizar que Pedro Castillo no sea vacado. ¿Esto significa realmente que Pedro Castillo está obteniendo una mayoría aplastante en el Congreso como la de Fuerza Popular de hace unos años? Pues no. En realidad, Juntos por el Perú ya había hecho una alianza con Perú Libre hace meses. Pero esta alianza se terminó tras la sentencia por corrupción de Vladimir Cerrón, quien es dueño del partido de Pedro Castillo. En ese momento, Verónica Mendoza y Juntos por el Perú acertadamente deslindaron posiciones con el partido de Cerrón, y especialmente con este, así que habría que ver la oposición que ponga Vladimir Cerrón a esta alianza con Juntos por el Perú. Pues previamente,
Vladimir Cerrón dinamitó los puentes que Pedro Castillo estaba intentando construir, por ejemplo, con Hernando de Soto. Al sentirse Cerrón desplazado de su propio partido, impidió que se concretaran dichas alianzas. No solo eso, sino que en las últimas semanas Castillo ha empezado a relajarse, ha empezado a moderar su discurso. Sinceramente no creo que esté convencido del mensaje de su partido. Esto ha sacado a relucir problemas internos de su bancada. Claramente ha desautorizado la opinión de varios de sus congresistas y ha intentado desmarcarse de Vladimir Cerrón, que es el mayor lastre de su candidatura. El hecho que Castillo haya huido de las declaraciones tan extremas que lo llevaron a una segunda vuelta ¿implican que esté todo bien con su candidatura? Pues no, porque el verdadero líder de su partido es Vladimir Cerrón, quien no postuló como candidato presidencial por estar sentenciado por corrupción. Por su culpa, los hospitales de la región Junín parecen postas, gastó millones en construir un puente inservible, dificultó el mejoramiento del aeropuerto de la región y de los hospitales, todo porque quería gastar más, y así poder quedarse con una jugosa comisión. Este señor, Cerrón, es el dueño del partido de Castillo. Peter Castle no pinta nada. Tanta es la influencia de Cerrón que su foto aparece en el plan de gobierno. Cerrón representa a la izquierda anacrónica, esa izquierda que aún cree que esto se trata de una lucha entre comunismo y capitalismo, la izquierda que cree en la teoría económica de Marx, la izquierda de Maduro, Chávez y Castro, una izquierda extrema. Si me preguntas, para mí, Pedro Castillo es otro Ollanta. No es un gran ideólogo que vaya a morir por sus ideales, pero la diferencia es que Ollanta no tenía un Cerrón, Castillo sí, y la mayoría de congresistas de Perú Libre apoyan a Vladimir y no a Pedro. Así que, de ser elegido presidente, no solo no podrá hacer alianzas con otros partidos, sino que el propio no lo apoyará. Pero él dijo que cerrará el Congreso. Para entender esto, debemos ver de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando Fujimori cerró el Congreso contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas y yo sé, el presidente es el jefe inmediato de los militares, pero en este caso, hoy, en mayo del 2021, los militares están más propensos a dar un golpe de estado como el de Pinochet a Allende que a respaldar a Pedro Castillo. Así que no cuenta con el apoyo militar. Por otro lado, Fujimori era popular. Cuando Fujimori hizo lo que hizo, ¿de dónde venía el Perú? De comprar leche Ensi en una cola de 30 personas. No se podía estar peor que antes. Los primeros brotes de una economía liberal gustaron. Fujimori será un dictador, pero al menos el azúcar ya no cuesta 70.000 intis. Lo mismo pasó con Chávez. La gente en Venezuela apoyó los cambios de la dictadura porque había prosperidad, había verdes. El barril de petróleo costaba $112. Pero cuando todo cayó, pues ya era demasiado tarde. Un país no se vuelve una dictadura de la noche a la mañana. Este es un proceso lento, en donde los ciudadanos no se dan cuenta que están perdiendo su democracia. ¿Qué le espera a Castillo? Pues un panorama desalentador de pandemia, escasez de vacunas, falta de oxígeno, hospitales que se caen. Eso no se soluciona en un mes. Entre quien entre va a ser completamente impopular, porque no hay prosperidad. Cerrar el Congreso es una acción popular. Todo el mundo aplaudió el cierre del Congreso en 2019 porque amaban a Vizcarra. ¿Alguien que vote por Castillo lo hace porque confían en él o porque la otra opción es peor? Si Castillo entra, no contará con el apoyo ni de los militares, ni de su partido, ni de las personas. Esto inevitablemente nos llevará a una situación de ingobernabilidad que en un momento de crisis como este es lo que menos necesitamos. El Perú con Castillo entrará en un bucle de retraso, conflictos políticos e inestabilidad, que nos distraerán de los verdaderos problemas, la salud, la educación y la economía. Definitivamente Pedro Castillo lo haría mal. Castillo como presidente es una pierna rota, un problema brusco, de golpe y palpable.